Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Buenos días, ministro Fernando Londoño. Mucho gusto en oírlo. Bueno, dicen que desde lejos se ve mejor el bosque y que los que estamos metidos dentro del bosque nos tenemos que defender de la maraña que nos envuelve y pocas veces vemos el bosque en su conjunto. Usted lo ve desde allá, desde su observatorio en París y se da cuenta de lo que están haciendo con el Ejército Nacional a propósito de los llamados falsos positivos. Y aquí resolvieron hacer un montaje, la JEP, que es una pseudo institución judicial elegida por unos izquierdistas radicales extranjeros, la mayor vergüenza que ha tenido ningún país desde la época de la colonia, y han resuelto que el ejército en Dabeiba mató a todo el que está muerto en Dabeiba. Profesor Mackenzie, su excelente artículo sobre el particular. Muchas gracias, ministro Fernando Londoño. Sí, comparto completamente su caracterización que acaba de hacer acerca de la JEP. Para mí la JEP no tiene ningún valor institucional, es para mí una oficina, claro, puesta en un edificio muy elegante que ha costado millones de pesos en Colombia, pero no tiene ningún valor ni moral, ni institucional, ni legal, en mi opinión. Es el fruto de unas conversaciones y unas concesiones que hizo un gobierno con una fuerza guerrillera y terrorista, que fue rechazada por el pueblo colombiano en un referéndum, un plebiscito muy legal. Eso le quita a la JEP toda su pretendida representatividad. Entonces, comparto plenamente su opinión acerca de esa institución y del origen de esa institución. Es verdad que agentes extranjeros, como un cierto abogado español, ha jugado una parte muy importante en la estructuración de esa oficina. Por lo demás, el artículo de semana, sobre eso quisiera decir algo, porque es verdad que cuando uno estudia ese texto, ve que ese texto es incapaz de afirmar nada, solamente lanza unas hipótesis utilizando frases muy hábiles de tipo condicional, donde todos los verbos son en modo condicional. Habría, se diría, se cree, en fin, ese tipo de expresiones que comprometen la veracidad de ese artículo. Ese artículo para mí es un montaje periodístico vergonzoso de la prensa colombiana, que hay que denunciar y que hay que explicar cómo y por qué no se puede escribir, no se puede hacer periodismo en esas condiciones. Lo otro que yo quisiera decir es que Semana, con ese artículo, pasa una línea roja. Yo creo que Semana, es decir, a partir de ese artículo, ya no puede ser vista como una revista de informaciones generales, como lo que pretendía ser, ni como la revista de referencia, la revista semanal de referencia del país, que pretendía ser, incluso con alguna legitimidad, hace algunos años. Pero hoy esa revista ha pasado un umbral y ha pasado a un terreno que es el terreno del antimilitarismo más feroz, más irracional y más aventurero que hay en el país. Es decir, Colombia no conocía una publicación de ese tipo con esa vocación antimilitarista, cerrera, irracional, que no admite argumentos ni contradictorios. Ese tipo de... Es decir, Semana con ese artículo ha cometido un error, yo creo, estratégico en su historia. Yo creo que los señores que hacen la junta directiva de esa revista deberían reflexionar un poco por lo que está pasando en esa revista. Es una revista antimilitarista,
Es decir, es una revista dedicada a atacar uno de los pilares fundamentales del Estado colombiano, de la democracia colombiana, de la sociedad colombiana. ¿Eso puede continuar indefinidamente o no? Yo me pregunto eso. Yo planteo ese problema del activismo furibundo, feroz, intransigente de semana. Eso no puede continuar y la prensa colombiana tampoco puede conectar con esa deriva, con esa desviación monstruosa que está haciendo esa revista. Profesor, no cabe duda de que se cometieron unos falsos positivos, por excepción a la regla general del impecable accionar de nuestras fuerzas militares en el campo colombiano para mantener nuestra libertad e independencia. Hay que recordar que cuando el presidente Uribe llegó a la presidencia de la República, había 250 municipios del país donde los alcaldes no despachaban, estaban despachando desde las capitales de los departamentos, porque su vida corría peligro, porque las FARC se habían tomado el país. Y el presidente Uribe y las gloriosas fuerzas militares de Colombia nos devolvieron la tranquilidad. La gente volvió a sus lugares de origen, volvió a los campos, volvió a las carreteras, y entonces ahora se quiere decir que todo fue el resultado de falsos positivos. ¿Quién puede entender eso y quién puede comulgar con semejantes ruedas de molino? Los falsos positivos como una operación sistemática del ejército. Eso quiere decir que el ejército de Colombia y las fuerzas militares, porque seguramente ahí comprenden también a la Fuerza Aérea con sus bombardeos y a la Armada con la Infantería de Marina, que las fuerzas militares son una organización criminal, que es lo que se desprende de convertir unos falsos positivos que existieron como excepción en una organización permanente de 250.000 hombres. ¿No faltará algún bandido? Claro que sí, pero que eso sea una operación sistemática y ese sea el actuar de las fuerzas militares. Y uno se pregunta, profesor, ante esta acusación, ¿dónde está el comandante supremo de las fuerzas militares y dónde su delegado, el ministro de Defensa, defendiendo la institucionalidad y defendiendo las fuerzas militares de Colombia? Uno no los ve. Así es, así es. Así es. Yo quisiera decir sobre eso, ese punto de los falsos positivos, una cosa, ministro. Es verdad, en mi artículo yo no digo no ha habido falsos positivos en la historia de Colombia ni en la historia del ejército colombiano. Sí los hay, y esos falsos positivos han sido objeto de investigaciones, de procesos y de sentencias, de condenas penales. Eso está muy claro. Han sido condenados como actos aislados de ovejas negras que están dentro del ejército, como hay ovejas negras dentro de todas las instituciones que el mundo ha creado y que las sociedades han creado. Esa es una cosa, y en mi artículo lo digo, no podemos negar que hubo o que hay falsos positivos de vez en cuando en el accionar de una fuerza armada de unas proporciones importantes como la colombiana, en medio de un conflicto colombiano gravísimo como el que vive el país. Eso es una cosa. Lo otro es lo siguiente. Yo creo que llegó la hora de decirle, paremos ese cuento de los falsos positivos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir falsos positivos? Es decir, ¿cómo es esa noción que tenemos en Colombia de los falsos positivos? Yo creo que a Colombia, a la opinión pública, le inventaron esa categoría, ese nombre de falsos positivos, que en términos generales quiere decir o hace referencia al asesinato de civiles no beligerantes por parte de los militares. Esa fue la definición acuñada por la izquierda para hacer lo que está haciendo hoy, es decir, con esa campaña sobre los falsos positivos, está tendiendo la izquierda un manto de olvido, está haciendo un esfuerzo de amnesia generalizada sobre el país para que se olvide que la guerrilla ha cometido atrocidades durante años y años y décadas en el país. Y esos actos criminales no son valorados ni recordados en este momento
porque todo se convirtió en falsos positivos, es decir, actos que son atribuibles exclusivamente a los militares. Yo creo que la definición de falsos positivos deberíamos cambiarla y decir, un falso positivo también es, también debe ser utilizado con respecto a las guerrillas, a las organizaciones terroristas y guerrilleras y a los paramilitares. Es una noción que hay que abrirla a otras categorías, a otro tipo de organizaciones que participan dentro de una conflagración militar y política en el país. Porque no se puede seguir utilizando eso simplemente para recordar ciertos hechos y olvidar la mayor parte de la tragedia colombiana, de las atrocidades que ha tenido que vivir el país y sufrir el país por cuenta de estas guerrillas de origen comunista, soviético, castrista, etcétera, y que después se han evolucionado hacia la situación de narco guerrillerismo que hay en Colombia. Entonces, hay que abrir un debate sobre esa cuestión de los falsos positivos, porque esa categoría definida así como la hicieron en ciertos años la izquierda no es aceptable. Por ejemplo, utilizan la noción de falso positivo incluso para encubrir y disimular los asesinatos más terribles que han ocurrido en el país por cuenta de esas organizaciones. Por ejemplo, usted no ignorará, ministro, que en el caso del asesinato de Gloria Lara, hace poco en una revista que se llama Las Dos Orillas, en una revista del 13 de enero de 2014, donde hay un artículo sobre esta cuestión del asesinato terrible, del secuestro y luego asesinato de Gloria Lara, las personas que hablan allí, los que se defienden allí y dicen que son acusados, falsamente acusados y que por eso viven en el exilio, ellos mismos definen el asesinato de Gloria Lara como un falso positivo judicial. Es decir, el asesinato de Gloria Lara y toda esa tragedia terrible no es atribuible a los autores de esa tragedia, sino a organismos oficiales de Colombia. Entonces, no, hasta acá terminemos con ese juego lingüístico acerca de los falsos positivos, porque detrás de esa formulación hay un proyecto vastísimo de cortina de humo y de olvido, de destrucción de la memoria del país y de una operación para impedir que el país reflexione realmente sobre los problemas de este conflicto y de esta guerra que vive el país. Profesor, una y otra vez se hacen encuestas en Colombia sobre el valor de las instituciones. Y la única institución que sale siempre bien librada en el corazón de los colombianos, la única que les merece respeto, la única que tiene calificación positiva es la institución de las fuerzas militares. Acaba de salir una última encuesta sobre Datesco, demoledora sobre las instituciones, sobre el gobierno, el Consejo de Ministros, el Congreso, los políticos, el Poder Judicial, terrible. ¿Cuál es la única institución que sale avante? Las fuerzas militares. ¿No será que la izquierda es perfectamente consciente de que las fuerzas militares son el dique de contención de la avalancha comunista y narcotraficante que se quiere apoderar del país, que quiere caer sobre el país y asfixiarlo y derrotarlo definitivamente, y por eso están atacando ahí donde realmente duele y donde está la institución sagrada y respetable de los colombianos? Sí, indudablemente. Ellos saben perfectamente que las fuerzas militares y de policía de Colombia son un muro de contención muy sólido contra las pretensiones anticapitalistas y totalitarias de esas fuerzas minoritarias que se mueven con gran habilidad en el país. Pero yo creo que el ejército de Colombia y las fuerzas militares en general y de policía han cometido un error porque durante años y años ellos han callado sus estadísticas. Ellos no han dado estadísticas, no han dicho cómo era que ellas vivían esa guerra y las bajas
y los sufrimientos que ellas tenían que soportar. Por fortuna, hace poco, o hace un mes, una cosa así, vi que el general Javier Ayala del Departamento de Jurídico del Ejército Nacional sacó por primera vez, en mi opinión, que yo sepa, pues unas estadísticas muy importantes que dicen que las FARC dieron muerte a 22.635 militares y que desaparecieron a 4.570 militares en Colombia en esto que llaman el conflicto. Es decir, el general Javier Ayala no precisó la fecha, es decir, a partir de qué fecha hace ese conteo. Pero en todo caso son cifras impresionantes, son cifras muy elocuentes que muestran el grado de sacrificio y de abnegación de las fuerzas militares por la defensa del país, por la defensa de la población civil y de sus instituciones. Es muy importante que las fuerzas de policía y las fuerzas militares le recuerden a la opinión estos datos, estas cifras, y que cuenten un poco esas historias de lo que ha sido para ellas esta operación de lucha para contener los avances de esas fuerzas irregulares. Entonces, yo saludo pues esa declaración del general Javier Ayala, pero digo, hay que continuar con esa vía, no hay que creer que con lo que dice la prensa basta, no, hay que traer esos datos, sacar esos archivos, formular bien y hacer un recorderis muy exacto y muy completo de lo que ha sido eso, porque si no la opinión tiende a olvidar y a darse cuenta de que del otro lado hay también unos sacrificios inmensos y solamente termina la opinión pública creyendo y oyendo simplemente las cifras que la subversión inventa y distribuye con gran habilidad y desgraciadamente con una cierta complacencia de los medios. ¿Cómo es posible que en estos días yo vea, por ejemplo, a dos radios, que no quiero mencionar los nombres, pero dos radios repitiendo como cotorras las informaciones que una fuente como el Movice del señor Cepeda les da, sin que los periodistas se tomen la molestia de verificar, de cotejar, de averiguar si por lo menos esas cifras que se dan allí o esos hechos que se cuentan allí tienen asidero en la realidad. No hacen ninguna investigación, ellos simplemente hacen el papel, no de periodistas, sino de notarios que van transcribiendo lo que el otro les está diciendo. Eso no, la prensa no es eso, el periodismo no es eso. El periodismo tiene una ética, tiene unas prácticas, tiene una deontología que hay que respetar. Y yo veo que a estos señores llega una persona y les dice, esto pasó así, y los tipos copian y lo divulgan como una información verificada. Eso no puede continuar. El país, hay una crisis del periodismo colombiano también. Tenemos que rescatar también esa cuestión. La tenemos que rescatar, tenemos que defender las instituciones y la más preciada, la más sagrada de los colombianos, que es la institución de sus fuerzas militares y de policía. 22.000, más de 22.000 hombres sacrificados, más de 4.500 que desaparecieron para siempre por obra de estos malditos hoy congresistas de la República, hoy perdonados, ni un solo día de cárcel, pero eso sí, todas las bajas que produjeron y todos los muertos por cualquier circunstancia, inclusive los asesinados por las FARC, son falsos positivos del Ejército de Colombia y de las Fuerzas Militares de Colombia. Vaya. Profesor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias a usted, ministro Fernando Londoño.